Es 13 de mayo del año 2020. Estamos en una clase con los alumnos de la materia de elaboración y redacción de contratos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchachos, bueno, con ustedes, alumnos de contratos, no he tocado el tema, pero ya lo hice con los alumnos de notarial y ya asigné actividades para que en las siguientes clases ustedes expongan. Les concedo 5 minutos y ustedes me van a preparar la clase y me la van a presentar aquí en la clase virtual. Entonces, ¿quién dice yo? ¿Quién se apunta? Profesor, ¿no es lo mismo que nos había dado de los temas? Sí, pero ustedes de notarial no hay bronca porque ustedes ya tomaron los temas de notarial. Ustedes, el grupo de notarial, son 60 alumnos. En el caso de contratos no he hecho este ejercicio y bueno, yo quisiera saber de los alumnos de contratos si alguien de ustedes está interesado en Apunto, sumarse. profesor. ¿Quién se apunta? David Becerril, yo me apunto. David Becerril. A ver, David Becerril, ya que estamos en materia, investígate el contrato de maternidad subrogada. Perfecto. Claro que sí, profesor. Yo, Más o menos, ¿para cuándo lo expondrías? si me daría como para el jueves de la próxima semana. Jueves de la próxima semana. Bueno, está bien. Porque a lo mejor también ahí le estaría dando también lo que es el contrato para lo de la donación de esperma. Órale, va a estar bueno ese tema, ¿eh? Sí, Donación profesor. de esperma. Ándale, muchachos. A ver, ¿quién más? Dice yo, aparte de David. Yo me apunto, profesor. Ahí no te veo. Perdón, no tengo la cámara, pero soy León Mena. Exactamente eso que me refería, que no veo tu nombre. ¿Quién eres? Perdón, León Mena. Ajá, Diana Laura. León Mena, Diana Laura. ¿Qué tema te interesa exponer, Diana Laura? Pues usted dígame, profe. El que usted me diga lo expongo. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde laboras? ¿Qué haces? Me gusta más la materia penal y estoy con víctimas. Ok. Vamos a tocar un tema. Investígate el tema de la reparación integral. Ok. Reparación integral del daño. Se relaciona en materia de víctimas y en materia penal. Perfecto, profe. Igual lo vas a exponer el próximo lunes. ¿Qué día es hoy? Es lunes. Hoy es 13. Hoy es martes 13, ¿verdad? Miércoles. Miércoles. Miércoles 13. Dije, martes 13 es una Miércoles fecha. 13. ¿A poco no les di clases el lunes? No, tampoco. Ay, no inventen, ¿no les di clases el lunes ni el martes? No. ¿Qué me pasó? No, perdí la noción del tiempo, muchachos. Es que estoy aquí encerrado y perdí la noción del tiempo. Discúlpenme, de veras. Son 2 días los que me perdí. Me secuestraron un platillo volador. Bueno, a ver, Diana Laura, el próximo lunes. Lunes 18. Lunes 18, la reparación del daño integral. Ok. ¿Alguien más? Yo, profesor. Estrella Martínez, Alan Isaac. Estrella Martínez, Alan. ¿Qué tema te interesa, Alan? Igual, el que usted me diga, profe. Convenios reparatorios. ¿Convenio reparatorios? Reparatorios. En materia penal, haz de cuenta que en materia penal, les doy un adelanto a Diana Laura y a ti. En materia penal hay una etapa del proceso penal en el cual el Ministerio Público o el juez te dice cuánto vale tu daño. Y tú dices, no, pues es que me rompió la nariz, me pegó, ok, ¿cuánto vale tu nariz? ¿Cuánto vale tu daño? No, pues me gasté tanto en médico, me gasté tanto en esto, y pues yo le pido 10,000. Entonces me tienen que buscar la fundamentación
en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es donde van a encontrar este tipo de convenios reparatorios. En el caso tuyo, Diana Laura, hay toda una teoría abundante de la teoría de la reparación integral del daño. ¿Quién más dice yo? ¿Nadie? ¿Ya? ¿Nada más? Alan y León. Y Diana Laura. Alan, vas a exponer también el mismo lunes 18. El día que termine Diana Laura, sigues tú, Alan. Ok. ¿Sale? Entonces, nada más en este grupo expone Alan, expone Diana Laura y expone David. ¿Alguien más? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿No? 2:15, 2:30, ¿no? Bueno, pues así chance de exponer. Ahora yo voy a asignar los temas. Ay, ya somos 19. Estoy leyendo el chat para ver si alguien de ustedes se interesa en exponer. Es que somos muy poquitos de nuestro grupo, profe. De Sí. contratos, casi no hay nadie. 5 Bueno. personas a lo mucho. Bueno, pues sí, yo quiero pensar, ¿no? Aunque dicen que oficialmente son 22, pero bueno, yo nada más son Pero 5. ha de ser del otro grupo. Del otro grupo somos 60, pero de esos O 60, sea, pero o sea, en esta clase específicamente, sí, han de estar esos alumnos de otro grupo, sí, porque de mi grupo no veo muchos. sí, Veo es que muy, muy pocos. son invitados. Ujú. Bueno, pues empezamos con la clase, que es Sí, está bien. contratación pública. Contratación pública. Ahora sí, ya me pongo acomodo aquí la mesa y ya empiezo a asignar comienzo a elaborar el tema. Bueno, el Estado es un ente soberano. Ustedes cursaron una materia que es Teoría General del Estado, en el cual les enseñaron que el Estado es una entidad soberana que ejerce un poder sobre un territorio determinado. Y el concepto que han desarrollado es Estado-nación, Estado soberano. Han utilizado el sinónimo de Estado como país, como república, y básicamente cuando nos referimos de Estado, estamos hablando del derecho público, una materia, pues, doctrinaria, como es esta de la teoría general del Estado. Sin embargo, el Estado es un ente particular, es decir, existen unos doctrinarios que sostienen que el Estado tiene una personalidad dual, es decir, por una parte actúa como si fuera un ente soberano. Soberano significa que sobre él no existe poder alguno más que el propio Estado, por eso es Estado soberano, supremo, soberanía. Y la otra personalidad que tiene el Estado es como si fuera un sujeto o una persona particular que tiene capacidad para contratar, para autoobligarse, para generar, crear, transmitir, modificar o extinguir sus propios derechos y obligaciones. La parte del Estado que ya referimos, del ente soberano, no nos interesa, porque eso es materia de derecho constitucional, derecho internacional público, de la teoría política. Esa parte no la vamos a abordar. La que nos interesa es exponer el Estado, pero desde el punto de vista de persona, y concretamente persona moral. Persona moral que tiene la capacidad para celebrar contratos. Persona moral que está obligada, que tiene derechos y tiene obligaciones, pero como si fuera un ente, escúchenlo bien, un ente particular. ¿Qué significa esto para los civilistas? Para el civilista significa que en el campo del derecho privado, de la esfera privada, existen personas, y con esas personas yo puedo celebrar
actos jurídicos, compro, vendo, rento, permuto, dono, pero con particulares. Bueno, pues el Estado asume el carácter de particular y por lo tanto yo al Estado le puedo comprar, al Estado le puedo vender, al Estado le puedo rentar, le puedo permutar, le puedo ceder, le puedo transmitir, inclusive hasta le puedo demandar, le puedo exigir, le puedo requerir, y el Estado estaría obligado inclusive a responder como si fuera un particular. Si hay una duda, me avisan, me dicen, o con toda confianza me interrumpen. ¿Por qué es importante esto del Estado? Porque yo ¿para dónde voy? Bueno, lo voy a concluir, ¿no? Ustedes pueden demandar al Estado, que quede claro, el Estado está obligado, el Estado incurre en obligaciones. Si se acuerdan, cuando estudiamos en los dos cursos, creo que también lo vi notarial, cuando les hablé de las fuentes de las obligaciones, los contratos, los delitos, los cuasicontratos y los cuasidelitos. Una persona adquiere derechos o adquiere obligaciones por esos 4 vías, que traducidos en el Código Civil son por la declaración unilateral de voluntad, por el contrato, por enriquecimiento ilícito, por la gestión de negocios, por el riesgo creado y el hecho ilícito. Esas 6 causales, que son las 4 que decía Justiniano, esas 6 o esas 4, el Estado puede incurrir en ellos. Es decir, el Estado puede celebrar contratos e incumplir un contrato. Y por lo tanto, ustedes pueden demandar al Estado el incumplimiento de ese contrato. El Estado tiene una serie de obligaciones que tiene que suministrar, que tiene que dar a los particulares. ¿Qué tipo de obligaciones tiene el Estado frente a los particulares? Pues las que se encuentran previstas en los ordenamientos civiles, pero también administrativos. Si el Estado puede cometer inclusive no delitos, el Estado no comete delitos, el derecho penal está reservado para las personas físicas, no para las personas morales. Sin embargo, lo que veremos en las clases del próximo lunes, veremos que hay una teoría que se llama teoría de la reparación integral, que aplica tanto para particulares como para el Estado, y en el cual hagan de cuenta que el Estado puede cometer delitos no tipificados en las leyes penales, que quede claro, porque, reitero, el Código Penal tiene como destinatario a las personas físicas, no a las personas morales, y el Estado es una persona moral. Sin embargo, el Estado ha celebrado una serie de compromisos internacionales que se encuentran en los convenios, que se encuentra inclusive en los derechos humanos contemplados en la Constitución, que si el Estado llega a violarlas, a incumplirlas, incurre en una figura que algunos administrativistas o abogados victimarios le llaman actividad irregular, el cual genera una responsabilidad que el Estado tendría que indemnizar. Entonces, el Estado incurre también en hechos ilícitos, o el Estado puede incurrir también en riesgos creados y por lo tanto pueden demandar al Estado. Entonces, esto es muy importante porque el Estado, pues es una persona moral, pero es una persona que si les comete un daño, si incumple un contrato o el Estado les genera un daño por un riesgo creado o por un hecho ilícito, el Estado está obligado a indemnizarlos. ¿Está claro esta concepción de la responsabilidad del Estado? Ahora bien, la pregunta que hay que responder, maestro, se oye muy bien esto, pero ¿cuál es la ley que le aplica, ¿no? ¿Cómo puedo demandar al Estado? O quizás yo me iría más allá, ¿no? Maestro, ilústreme, o sea, deme casos reales porque no alcanzo a entender cómo puedo demandar al Estado. Generalmente cuando uno estudia civil,
pues como que lo imaginamos en el ámbito privado, ¿no? Yo demando a Juan Pérez, a Pedrito, a María, a Susanita, ¿no? Pero ustedes pueden demandar al Estado. Y por Estado me refiero al gobierno federal, al gobierno local, al municipio, al Seguro Social, al ISSSTE, pueden demandar a Petróleos Mexicanos, pueden demandar al gobierno de la Ciudad de México, a la alcaldía Iztapalapa, a cualquier entidad pública. El Estado, híjoles, el Estado es una cosa muy compleja también. El Estado es una persona moral, pero hagan de cuenta, quizás voy a decir una aberración, pero es lo más didáctico con el cual ustedes puedan entender el concepto que les quiero yo dar. El Estado es una persona moral que se compone, hagan de cuenta, también de estaditos. O sea, es una persona moral que tiene personitas. Una cosa son los Estados Unidos mexicanos, otra cosa es el gobierno del estado de Veracruz, el gobierno de Colima, el gobierno de Campeche. O sea, son 32 entidades federativas, pero a la vez, ustedes acusaron una materia que es administración pública. Hay dependencias federales, dependencias desconcentradas, organismos descentralizados, organismos autónomos constitucionales, existen empresas paraestatales o empresas productivas del Estado, existen los llamados fideicomisos públicos que parecen que son personas. Bueno, el Estado es una cantidad de personas también. Y entonces, ustedes en derecho administrativo se van a dar cuenta que el Estado también celebra contratos. El Estado celebra contratos con propios órganos del Estado, pero también celebra contratos con los particulares. De tal modo que ustedes pueden ser servidores públicos, están inmersos en el campo del derecho administrativo, pero ¿qué creen? Tienen que pensar como civilistas, con una mentalidad contractualista, para que puedan, en representación al Estado que ustedes representan o de la persona que les representan, puedan ustedes interponer una demanda de cumplimiento contractual a otra entidad estatal. Creo que alguien quiere intervenir, no sé si alguien quiere decir algo. ¿No? Bueno, entonces continúo. Por ejemplo, el sector salud, ¿no? Ahorita que estamos hablando del sector salud, ¿no? Hagan de cuenta que Petróleos Mexicanos tiene un hospital para los derechohabientes de Pemex, pero hay determinados tratamientos médicos que no puede realizar Pemex. Hagan de cuenta, se requiere no sé, un trasplante de corazón, de riñón, etcétera. Y el hospital de Pemex no tiene el servicio, no tiene el personal médico que pueda realizar ese tipo de operaciones. Pero Petróleos Mexicanos tiene un convenio con el ISSSTE. Y el ISSSTE tiene un hospital que es el 20 de noviembre, donde es un hospital de alta especialidad en el cual se encuentran médicos, cardiólogos, especialistas en realizar ese tipo de operaciones. Así las cosas, un derechohabiente de Pemex puede gozar de la prestación que le da el ISSSTE, pero sin ser derechohabiente del ISSSTE. Lo tendría ¿por quién? Por parte de Pemex. Pero ¿cuál es la condición para que se dé ese supuesto? Que Pemex como el ISSSTE hayan celebrado previamente un contrato. Ese es un caso de contrato en el ámbito público. En el ámbito privado, de persona particular con el Estado, se dan mucho los casos de las leyes de adquisiciones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si alguien está ahí en la Constitución, ahí tiene el texto de la Constitución, búsqueme lo que dice el artículo 134, por favor. Y ahorita quien lo encuentre me dice y me lee el artículo 134. El Estado... Claro, profe. ¿Ya? Sí.
¿Me lo puedes leer, por favor? Sí, dice artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan respectivamente la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo procedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, apartado C, 74, fracción sexta y 79 de esta Constitución. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se sujetarán a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. Okay. Sí, perdón, continúa. Ok. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en términos del título cuarto de esta Constitución. Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. Ok. Y ya acabaría. Okay. Bueno, ese es el fundamento constitucional de la contratación pública. No lo pierdan de vista, ¿eh? Porque a lo mejor ustedes, como empresarios, pues obviamente no hay mejor cliente o no hay mejor comprador que tener al gobierno. Sí. O sea, el gobierno anualmente genera su presupuesto público. Hay una ley que se llama Decreto de Presupuesto de Egresos. Me parece que son 6 billones de pesos los que administra el gobierno federal, nada más el federal. Cada entidad federativa tiene también su respectivo presupuesto de egresos y cada gobierno municipal tiene también su respectivo presupuesto de egresos. Entonces, si ustedes son empresarios y se dedican a venderle al gobierno, obviamente, pues qué padre, la mera verdad, como empresario, pues qué padre, porque vender al gobierno implica que el gobierno pues te asigne contratos que tengan dinero, que valgan, obviamente. Y entonces la Constitución, en el artículo 134, nos dice, tú para que le puedas vender al gobierno,
lo tienes que hacer a través de una modalidad que se llama licitación pública. Más tarde vamos a decir que es una licitación pública. Y lo tienes que hacer bajo los criterios de eficiencia, de eficacia, de honradez, de legalidad, de transparencia. Esos son los requisitos constitucionales. Nota de pie de página. No existe el principio de austeridad. El principio de austeridad no está regulado en la Constitución. La Constitución nos dice eficiencia, eficacia, transparencia, legalidad y honradez. El gobierno federal, estatal, municipal, el de cualquier dependencia administrativa, recibe anualmente un presupuesto de egresos. Hagan de cuenta un patrimonio. Y esta entidad, esta persona moral, puede realizar una serie de contratos que la Constitución le llama adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos y obra pública. Bueno, cuando redactaron la Constitución, obviamente no dijeron contratos civiles ni nada. Lo que les dije de la doble personalidad del Estado cuando actúa como ente soberano y como ente particular para realizar contratos y que puede incurrir en responsabilidad civil por contratos o por actividades irregulares, estoy hablando de un supuesto doctrinal y jurisprudencial. La Constitución únicamente nos maneja que el Estado tiene una responsabilidad patrimonial en dos supuestos. El primero de ellos, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y obra pública. Y el segundo, en materia de responsabilidad patrimonial. No tengo una Constitución a la mano, pero me parece que es el 108. Si no, toquen su Constitución, pongan en la lupa buscador y pongan responsabilidad patrimonial. Debe estar entre el 108 y el 113 el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial. Pediría a algunos de los que nos escuchen, busquen en qué parte del 108 al 113 de la Constitución se refiere a la responsabilidad patrimonial, que es la segunda hipótesis en la que el Estado está obligado a indemnizar. Bueno, en ese orden de ideas. Ya tengo, profe. Lo escucho. ¿Qué artículo es? Es el 108, párrafo... Ay, lo apunto, es que lo dije así. No, perdón, 109, párrafo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pues último párrafo. Perdón. Ajá. Sí, 109, último párrafo. Dice, la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causa en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a la indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. ¿Ya escucharon? Entonces, el Estado, igual como cualquier persona moral, se puede obligar por un contrato, por un delito, por un cuasicontrato o un cuasidelito. En materia constitucional se llama obligarse por adquisición, enajenación, arrendamiento u obra pública o actividad irregular del Estado. Que hagan de cuenta que si lo traducimos en materia civil, vendría siendo contratos y vendrían siendo delitos. Casos en los cuales el Estado incurre en responsabilidad. Hago un pequeño paréntesis. Esto lo expuse cantidad de veces con mis alumnos de notarial y registral. La responsabilidad nace cuando se incumple una obligación. Tú tienes una obligación, incumples con tu obligación, te demandan judicialmente y el juez condena a la responsabilidad, te responsabiliza. Entonces, el Estado incurre en responsabilidad cuando incumple un contrato de adquisición, cuando incumple un contrato de enajenación, cuando incumple un contrato
de arrendamiento, cuando incumple un contrato de obra pública o cuando incurre en una actividad irregular. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, vámonos al primer supuesto. Hagan de cuenta que ustedes son proveedores del gobierno. Les voy a dar un ejemplo sencillísimo. Ustedes son una papelería. Venden plumas, reglas, tijeras, papel bond, resistoles, colores, folders, y la Procuraduría General, bueno, ya no se llama Procuraduría, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realiza un contrato con ustedes y les va a decir la Fiscalía, oye, yo necesito 50,000 paquetes de hojas tamaño carta, 20,000 paquetes de hojas tamaño oficio, 200,000 folders, 500,000 bolígrafos. Es decir, surte la papelería con ustedes, su pequeña empresa. Entonces, estamos hablando de contratos millonarios. La Procuraduría, hagan de cuenta que va a destinar en ese contrato, hablemos de 10 millones de pesos, o 20 millones, ¿no? 20 millones de pesos. Pues, para una empresa, pues le caería re bien 20 millones de pesos, ¿no? Y entonces una empresa, una papelería diría, ¿sabes qué? Yo te ofrezco bueno, bonito, barato, lo que tú me pides, mira, te lo doy. Y entonces el Estado paga. ¿Cuándo se da la responsabilidad contractual por incumplimiento de adquisiciones? Cuando ustedes entregan lo que la dependencia les pide y la dependencia no paga. Entonces, ustedes tendrían que demandar a la dependencia. ¿Por qué? Por incumplimiento contractual. ¿Está claro de dónde nace el primer supuesto? Pongan cualquier contrato que quieran. Un contrato de prestación de servicios. Ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública tiene un parque vehicular de 30,000 patrullas. 30,000 patrullas que se pueden descomponer. Cualquiera de ellas se puede descomponer. Puede tener fallas eléctricas, mecánicas, cualquier patrulla. Y entonces la Secretaría de Seguridad Ciudadana celebra un contrato con un taller en el cual, para el caso de que un vehículo se descomponga, vayan al taller y los mecánicos del taller lo reparen y entonces entregue el vehículo. El contrato puede ser, hagan de cuenta, bueno, pues yo tengo fallas, se me descomponen de mis 30,000 patrullas, 100 patrullas se me descomponen al mes. Así que hay que mandarlos al taller y el taller me hace la reparación y me entrega la patrulla, ¿no? Ya reparada, arreglada y ta. Bueno, para que se dé ese supuesto, ¿qué se requiere? El contrato entre el taller mecánico y el ente público que se llama Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y obviamente ese contrato, estamos hablando de un contrato de millones de pesos. Millones. Son verdaderas cantidades que no se imaginan. Actualmente, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México le arrenda patrullas y el gobierno tiene que mes con mes pagar una renta. El gobierno de la ciudad no es dueño de las patrullas que ustedes ven, paga la renta. Entonces, es un contrato de arrendamiento de patrullas, pero es un contrato también de prestación de servicios. Por si el vehículo tiene fallas mecánicas o fallas eléctricas, pueda el taller hacer las reparaciones correspondientes. Y para ello, ¿qué se requiere? Se requiere la celebración previa de un contrato. Ese es otro ejemplo. Contrato de obra pública. Perdón, me estoy extendiendo, no sé, no traje reloj, no sé a qué hora sean, ¿a qué hora son?
¿Me dan sobre? 6:50. 10 minutos para las 7, profesor. Sí. Entonces ya me extendí. Bueno, ya rápido termino. Contrato Profesor, de... una pregunta. Sí, te escucho, Adelina. Haga de cuenta, por ejemplo, entonces, yo como empresaria, bueno, imaginémonos, y yo a Gobernación, yo le ofrezco el servicio de que le voy a arreglar todos sus aires acondicionados por Ajá. un año. Entonces, ¿tengo que poner mi nombre como particular o tengo que poner el nombre de mi empresa? El Estado puede celebrar contratos con personas físicas y personas morales. Pero yo como particular, si con nada más es personas morales, el Estado siempre va a ser. No, a ver, el Estado puede celebrar contratos con personas físicas o personas morales. Okay. No revolvamos el concepto de empresa, que es un concepto económico, con el de persona física o persona moral, que es un concepto jurídico. Okay. Hay personas físicas que realizan actividades empresariales y hay personas morales que realizan actividades empresariales. A mí, por ejemplo, me consta de que los box lunch, así les llaman, que entregan las agencias del Ministerio Público a las personas que son detenidas, que son privadas de su libertad, porque el Ministerio Público realiza la averiguación previa, bueno, la integración de la carpeta y los tienen ahí, pues tienen que comer. Entonces, ¿quién les da de comer? Pues la propia fiscalía, pero ¿de qué manera? A través de los box lunch. Bueno, el quien suministraba los box lunch era una persona física. Entonces, imagínense, creo que tenía que hacer como 2,000 box lunch al día. Un box lunch, hagan de cuenta que era una cajita de plástico que incluía una manzana, un sándwich, unas galletitas, un frutzi, y ya lo empaquetaba, y ese era el box lunch. Ese era el que se entregaba a las agencias del Ministerio Público para las personas privadas de su libertad. Estamos hablando de una persona física que realizaba actividades empresariales, pero puede suceder con personas morales que se dedique una empresa a armar desayunos, armar, no sé, hay varias cosas. No se imaginan el universo inmenso de contratación. Yo recuerdo hace años cuando llegó el Papa y dio una misa ahí en el Deportivo Hermano Rodríguez, ahí en Iztacalco, allá en el año del 98, 99, el gobierno de la Ciudad de México realizó contratos para comprar 2 millones de tamales. Entonces, imagínense, todas las empresitas, personas físicas que tuvieron que hacer los 2 millones de tamales para que la gente que fuera a la misa de ese día tuviera su tamal y su atole. Entonces, esas son las contrataciones públicas. Por eso les digo que tener al Estado de comprador es un buen negocio para cualquier empresario. Te escucho. Mire, yo estuve un tiempo de meritoria en un juzgado de la Ciudad de México y este año me cayó de raro que una constructora estaba demandando al gobierno de la Ciudad de México así tal cual y también aparte como servidora pública a la jefa de gobierno por el incumplimiento de pago y porque aparte en el contrato que habían firmado la persona, bueno, las dos partes decía que el gobierno les iba a entregar el material. Entonces, no entregan el material, no entregan el dinero y la persona declara que fueron 3 meses que no recibieron pago del gobierno y que incluso Claudia Sheinbaum le dijo de frente, ahorita no tenemos dinero. Bueno, pasó, llegó el año, la empresa, bueno, la constructora se va a lo más viable que es demandar y cuando contesta el gobierno de la Ciudad de México declara que el juzgado no es competente para llevar el asunto. Pero yo recuerdo que en el contrato que habían firmado decía que iban a estar bajo las leyes mexicanas. Entonces mi duda fue, ya no pude leer el expediente. ¿No es competente por materia o no es competente porque es sobre la Ciudad de México o tendría que ser federal? El Pero criterio, habla de juzgado, ¿no, profesor? ¿Eso no sí. tendría que ser en el Tribunal Federal? Ahí voy. Acuérdense la división de federal y local.
Ahora acuérdense de la división de materias, materia civil o materia administrativa. En materia civil están los juzgados civiles adscritos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, si es del ámbito local, o juzgado de distrito en materia civil, si es del ámbito federal. Y si es materia administrativa, tiene que ser en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, si es ámbito local, o en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si es del ámbito federal, o juzgado de distrito en materia administrativa. Del Poder Judicial de la Federación. La doctrina o el criterio que han utilizado es que sean los órganos jurisdiccionales en materia administrativa quienes conozcan y resuelvan esos conflictos que se dan entre particulares con el Estado. Mis queridísimos alumnos y alumnas, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, Maestro, ¿qué pasó? le acabo de compartir un amparo directo en revisión. Es un asunto conocido, está en su WhatsApp personal. Perfecto. Sobre daños morales. Fue una, ahora sí, persona física en contra del Estado. Por si lo quiere compartir al grupo. No, ahorita se viene con estas negligencias que ha habido del COVID, en mi opinión, hay una serie de negligencias y irresponsabilidades del Estado que pueden ser susceptibles de demandarse por actividad irregular. Entonces hay mucho campo de trabajo. Ya les dije, el Estado hace contratos, pero el Estado también comete delitos. Sí, para que lo revisen, porque ahí está exactamente lo que es el daño moral, en lo que se puede basar. Ustedes estaba viendo su blog que estaba hablando sobre eso. Y ahorita, bueno, hay dos casos famosos. Bueno, que es el del Hotel Mayan Palace de Acapulco, que ese fue muy famoso, ese amparo, y uno que fue de un albergue de la Ciudad de México, que se le murió un familiar su hijo a una señora que lo demandó igual a la Ciudad de México. Bueno, pues allá hay materia, ¿eh? La clase se alarga, muchachos, así que veremos mañana la continuidad de esta clase de la responsabilidad del Estado, ¿no? Los contratos del Estado. Así que, pues, damos por terminada la clase. Una disculpa por no haberles dado lunes y martes, no sé qué me pasó, me saturé de trabajo y se me olvidó. Perdónenme, muchachos. ¿Va a dar notarial? Pues, híjoles, es que ¿cómo le hacemos? Ustedes a las 7 de la noche tienen clase, yo por mí les daría hasta 2 horas, ¿no? Pero tenemos clase de mercantil. Y comparte esos amparos que va a subir el compañero, si fuera tan amable, si se puede. Claro, déjeme organizarme, es que no sé, ando saturado de trabajo, discúlpeme, de veras, pierdo la noción del día, en serio, estoy encerrado, ahora sí que estoy en mi oficina y estoy aquí, encerrado, pero me organizo para darles clase de notarial. En notarial nos quedamos con el acta de identidad y de existencia, si bien no recuerdo. Bueno, profesor. Me organizo, pero estos temas de contratos son muy interesantes, Claro, claro. No participan los notarios, pero miren, hay hasta oportunidades de negocios, por si se animan en el litigio administrativo, ¿no? Bueno. Okay. Gracias, profesor, hasta mañana. Ándale, cuídense, nos vemos, se acabó. Bye. Gracias, profesor, hasta mañana. Bye, hasta mañana. Adiós, profesor, gracias. Adiós, cuídense. Luego, profesor. Bye. Nos vemos, profe, buena tarde. Ándale, Ricardo, hasta luego. Hasta luego, profesor, cuídese mucho. Igual, nos estamos viendo.